Vamos a iniciar con la segunda parte de este curso. En esta clase, en esta segunda parte de la clase, vamos a ver ahora los modelos de investigación. Estos dos modelos que vamos a ver son los principales modelos, que de hecho son tres, pero básicamente sabiendo el primero y el segundo ya tenemos el tercero. Son los principales modelos sobre los que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer una investigación, porque básicamente son las dos posturas desde las que se pueden tomar. La tercera postura es una combinación de ambas posturas, es decir, una combinación mixta. Entonces, comenzando con los modelos de investigación, si vemos los tipos de investigación según el enfoque, vamos a tener que básicamente son dos: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Cada uno de estos enfoques tiene una epistemología propia, de la cual hablaré en un momento, pero para iniciar hay que considerar esta parte. Es decir, tenemos la investigación cuantitativa, cuyo objetivo es sobre todo una cuestión de cantidades, de mediciones, y la cualitativa, que se trata más de una descripción, que tienen ideas muy separadas en ocasiones. Y tenemos luego el modelo de investigación mixto, que va a combinar las ventajas de ambos modelos. Esto va a depender mucho del tipo de investigación que se trata. Si se dan cuenta, en este pequeño cuadro tenemos el proceso cuantitativo. En este caso, la investigación cuantitativa va en un orden lógico, que es secuencial, a diferencia de lo que va a pasar con la investigación cualitativa. Tenemos, por lo tanto, aquí que todo inicia con una idea, lo cual es completamente normal en ambos procesos, seguido de un planteamiento del problema, que nos lleva a una revisión de la literatura para desarrollar el marco teórico, a la visualización del alcance de estudio, la elaboración de hipótesis y definición de variables, el desarrollo del diseño de investigación, que es aquí donde entran muchos tipos, que pueden ser desde investigación experimental, cuasi experimental, método de encuesta, método de entrevista cuantitativa, aunque normalmente la entrevista es más cualitativa, etc. Es decir, aquí entrarían los métodos propiamente cuantitativos. La definición y selección de la muestra, que para eso se requiere utilizar de estadística, recolección de los datos, el análisis de los datos, lo que normalmente utiliza también estadística, y la elaboración del reporte de resultados. Cabe señalar que este proceso es el proceso de la investigación como se da en la realidad. Es decir, no es el proceso en cómo tú lo escribes para hacer el informe. Es el proceso como uno lo va haciendo en la realidad. Por eso es que el marco teórico aparece antes, no tanto porque vaya antes el marco teórico dentro del trabajo, que eso puede llegar a variar, sino porque al final, una vez que tú tienes ya un problema planteado, empiezas a investigar acerca del problema para crear tu marco teórico. Por eso es que va antes en este sentido. Este es el caso de la investigación cuantitativa a grandes rasgos. Si nos vamos al proceso de la investigación cualitativa, vemos que es un poco más complejo. En este caso, esta investigación cualitativa es más bien circular y por lo tanto muchas veces se centra sobre la literatura que va a servir de marco de referencia. Es aquí donde hay una de las principales diferencias. Aquí ya no es secuencial, aquí muchas veces no hay un lugar exacto para colocar, por ejemplo, la hipótesis, porque puede estar en muchos lados diferentes, etc. De cualquier manera, todos inician con la idea y seguido de una fase del planteamiento del problema. Pero este planteamiento del problema se ve a la vez afectado por la lectura existente, o la literatura existente, perdón, y un marco de referencia del cual estamos partiendo. Tenemos también la inmersión inicial en el campo, la concepción del diseño de estudio, la definición de la muestra inicial y el estudio y acceso a esta, que no necesariamente es de forma estadística como lo hace en el método cuantitativo, la recolección de datos, el análisis de los datos y la interpretación del mismo y la elaboración del reporte. Ven, sin embargo, que todo gira en torno a esto mismo y que esto mismo va afectando todos los pasos después de tener la idea. Es decir, todo esto se ve afectado nuevamente por la literatura que yo esté analizando. Y por lo tanto, la forma de plantearse va a ser distinta. En muchas ocasiones se dice también que mientras el método cuantitativo es hipotético-deductivo, el método cualitativo se dice que es inductivo, que sería el caso de este esquema que estamos viendo. ¿Por qué inductivo? Porque suele analizar caso por caso también. Justamente porque lo que trata es de describir y a partir de las descripciones o de las observaciones generalizar.
a diferencia de lo que pasa con el cuantitativo. Pasemos entonces a los modelos de investigación que tienen que ver con lo que acabo de mencionar anteriormente. Por un lado tenemos el modelo deductivo, que esto ya lo hemos visto en metodología de la investigación, de hecho es el mismo material. Pero en este caso, en el modelo deductivo, tenemos que, aunque todo inicia en la observación como cualquier otro, lo que le sigue va a ser la hipótesis. En este caso, la hipótesis, o a partir de la hipótesis, es que yo deduzco ciertas consecuencias. En el momento en que yo hago una investigación cuantitativa, por ejemplo, todo está determinado por la hipótesis. Lo que yo hago es verificar que mis consecuencias, es decir, que mi experimento o lo que yo esté diseñando, realmente cumpla con la hipótesis. Y en este caso va a haber diversos tipos de hipótesis que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que este es el modelo deductivo. Comienza con una hipótesis, se deducen consecuencias y luego se verifican las consecuencias. En el modelo inductivo iniciamos nuevamente con la observación, pero aquí pasamos con la experimentación. Esta experimentación no necesariamente hay que tomarla en el sentido de experimentos, que de hecho suelen trabajar más por un método inductivo, perdón, un método hipotético deductivo. En el modelo inductivo podemos hablar de experimentación como el hecho de extraer los datos de la realidad, como puede ser encuestas, observaciones, entrevistas, grupos de estudio, etc. Al finalizar de esta experimentación, lo que se hace es comparar los datos obtenidos y a partir de estos datos obtenidos abstraer aquello que tienen en común y luego tratar de generalizarlo si es que esto puede llegar a aplicar a más casos. ¿Ok? Entonces, básicamente son los dos modelos y que se van a ver reflejados en lo que mencioné anteriormente de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa. Para terminar esta parte, vamos a ver un poco muy rápido el formato APA. Como sabrán, el formato APA, de hecho me voy a saltar toda esta parte para pasar a los cambios que ha habido actualmente. Para hacer las referencias y citas hay que recordar que ya no se coloca la ciudad donde fue editado el libro. Por ejemplo, aquí tenemos que todavía aparece la ciudad, pero ya en la versión actual ya no es necesario colocar la ciudad, simplemente se pone el primer apellido del autor, su primera letra del nombre. Si hay más autores, pues sería el primer apellido y la primera letra de cada uno de los nombres de los autores. Tenemos el título en cursiva y la editorial y esto. Si en un libro o un material son bastantes autores, pero menos de 21, entonces hay que colocar los apellidos y primeras letras del nombre de cada uno de los autores, a diferencia de lo que pasaba antes. En esta nueva edición ya no se tiene que colocar la etiqueta DOI. ¿Por qué? Porque ya viene incluido en muchas veces lo que es el lugar o la página de donde lo sacas. Y si nos vamos también a cómo se cita una página web, ya no hay que poner recuperado del sitio. Es más, puedes poner el apellido del autor, la primera letra del nombre, el año de la publicación, el título del artículo o del artículo web que hayas visto o del PDF y luego directamente la URL, sin necesidad de poner recuperado, disponible o cualquier palabra similar. ¿Ok? Entonces sí vamos a tener muchas. Eso básicamente es lo mismo que aplicaba antes. O sea, ya no se menciona el tipo de libro que es, simplemente se pone la página, etc. Este material va a estar disponible en su plataforma, entonces aquí pueden verlo con mayor detenimiento. Bien, pasemos por lo tanto a la tercera y última parte de esta clase.